Buenos días. El tema que nos va a ocupar hoy tiene que ver con el manejo de los drenajes de tórax. Básicamente de lo que es el drenaje pleural, que es una forma específica de drenaje, que es sumamente importante que ustedes manejen, retengan, entiendan y a la vez puedan visualizar en una clase teórica las particularidades que tiene este drenaje de cuidado, que es diferente a cualquier otro drenaje de cavidad. Para empezar a hablar del drenaje pleural, vamos a empezar a hablar de algunas definiciones, para que hablemos el mismo idioma y para que entendamos también cuáles son las indicaciones de colocar un drenaje pleural. O sea, ¿por qué se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿En qué situaciones el paciente va a aparecernos con un drenaje de estas características? Bien. Para esto nos vamos a poner de acuerdo con algunas definiciones teóricas, ¿sí? Que a lo mejor algunos ya las conocen, otros no. Entonces me interesa mucho que podamos ir punto por punto poniéndonos de acuerdo con ello. La primera cuestión es que los drenajes pleurales, como su nombre lo indica, se colocan entre las dos pleuras. Es decir, que cuando yo les pregunto dónde se ubica este drenaje, no me digan en el pulmón o en el tórax. Es en el tórax, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Esas son las ambas hojas pleurales de las que habla esta diapositiva. Estas dos hojas pleurales son dos membranas, una es un poco más rígida, la otra es un poquito más laxa, más flexible. Una está completamente adherida a la parrilla costal, que es la pleura parietal, ¿sí? Está contra la pared, ¿sí? Y se parece mucho a la dura madre, se parece mucho al pericardio fibroso, es un poco más rígida, ¿sí? Es inseparable de las estructuras óseas. Y la otra pleura está pegada al tejido pulmonar. Es un poco menos fibrosa, es un poquito más blanda, se parece más al pericardio seroso, ¿sí? Entre ambas hay una cantidad de líquido pequeña que tiene proteínas, que tiene grasas, ¿sí? Que lo que hace es evitar la fricción entre ambas. Es decir, que cada vez que el tórax se insufla en la inspiración o exhalamos y vuelve a su posición de reposo, no se produzca un frote y lesión entre ambas pleuras, que se van a separar y unir en cada ciclo respiratorio. Este espacio pleural, es decir, este espacio que tiene una mínima cantidad de líquido, está inervado. Si no tuviera esta mínima cantidad de líquido, este frote sería doloroso, y ahí aparece, en ciertas situaciones patológicas, lo que llamamos el dolor pleurítico, que es este dolor que se produce con la inspiración profunda. Este espacio que yo les decía, este espacio pleural, es una cavidad virtual. ¿Qué significa esto? Que podría, en esa cavidad, se podría coleccionar líquido, sangre, aire, líquido, sangre y aire, pus, linfa. Dependerá de la situación patológica del paciente. Primer punto entonces, hay dos pleuras, entre esas dos pleuras hay una cavidad virtual, y en esa cavidad virtual pueden coleccionarse elementos anómalos. Ahora vamos a ver qué elementos anómalos, por ejemplo. Bueno, cuando lo que hay es una entrada de aire, que puede venir del exterior o puede venir desde la vía aérea y el árbol bronquial hacia las pleuras, se llama neumotórax. Es decir, si estamos ante la presencia de un neumotórax, lo que se colecciona entre ambas pleuras es aire. Aire que viene del exterior. No importa si ese aire que viene del exterior viene desde una bulla enfisematosa rota y una conexión entre el alveolo y la pleura, o si ese aire que viene del exterior viene a partir de que el paciente tuvo un trauma o recibió una puñalada y hay una apertura, además, del tejido hacia la atmósfera. En ambos casos, el nombre es neumotórax. ¿Sí? Luego veremos la causa de este neumotórax. A veces la causa es espontánea, se produjo solo, ¿sí?
sin que medie ni un trauma, ni un golpe, ni una lesión violenta, ni la ruptura de una bulla. A veces los neumotórax se llaman neumotórax espontáneos también. Pero siempre que nos encontremos con aire, el nombre que le vamos a dar es emo. Otra de las condiciones por las cuales puede haber algo que esté ocupando el espacio entre ambas pleuras es el derrame pleural. Un derrame pleural siempre es líquido y puede tener un montón de etiologías pulmonares, cardíacas, infecciosas, es decir que ahí nos vamos a encontrar con una cantidad de causas posibles, entre las que se engloba lo que llamamos derrame pleural. En un paciente que está de pie o sentado, el derrame pleural va a tender a ir hacia la base del pulmón, tocándose con el diafragma. ¿Por qué? Porque el líquido pesa y baja, mientras que el aire no pesa tanto y sube. En este derrame pleural nos podemos encontrar, por ejemplo, también con la presencia de sangre. Cuando nos encontramos con la presencia de sangre lo llamamos hemo, por sangre, tórax. Y a veces, menos frecuentemente, puede haber una comunicación, ¿sí?, entre el sistema linfático y las pleuras, y se puede producir lo que se llama un kilotórax. Y ahí lo que nos vamos a encontrar es básicamente con un líquido que tiene grasas, proteínas, ¿sí? A veces puede pasar que haya una colección mixta, es decir, que haya aire y haya líquido. Bueno, ahí nos encontramos con un hidroneumotórax o nos encontramos con un hemoneumotórax, si lo que tenemos es sangre y aire. Por ejemplo, en las heridas traumáticas que vienen del exterior. El paciente se haya clavado algo, que le haya dado una puñalada, que haya entrado una bala, que haya tenido un accidente, mal dicho accidente de tránsito, y haya tenido pacientes con una reja clavada en el pulmón. Es decir, hay un montón de situaciones que pueden producir la entrada de aire desde el exterior y además un sangrado. Y ahí nos encontraríamos con un hemoneumotórax. ¿Cómo se trata esto? Y va a depender de la dimensión del daño. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un pequeño derrame pleural, ¿sí?, un derrame pleural secundario a una neumonía, por ejemplo. Ahora que tenemos estamos tan avesados en el tema respiratorio y las neumonías bilaterales por COVID y todo esto, bueno, si se produce un derrame pleural, ¿sí?, en relación con una colección purulenta, en este caso se llamaría empiema, derrame pleural, porque hay pus, además de líquido. Pero vamos a suponer que lo que queremos drenar es muy pequeño, de pequeña cantidad, se puede drenar a partir de lo que llamamos una toracocentesis. Es decir, se hace un control o bien a través de una placa radiográfica o bien a través de ecografía para ver dónde está la colección que queremos drenar, y en esa zona se realiza una punción con aguja y se extrae por aspiración el líquido que está entre las pleuras. Estamos de acuerdo que donde vamos a ir, que no somos nosotros, lo va a hacer un cirujano o cirujana, pero donde quiere ir es entre las pleuras, no al tejido pulmonar, ¿sí? Va a ingresar con una aguja de una jeringa, ¿sí?, hacia el espacio pleural y va a extraer líquido de ese lugar. Esta extracción de líquido, esta toracocentesis, que es el nombre que ustedes tienen en la diapositiva en la pantalla, puede tener dos indicaciones. Puede ser diagnóstica o terapéutica. Cuando es diagnóstica, lo que se trata de hacer es retirar una cantidad de líquido para enviarla al laboratorio, hacer cultivo para ver qué germen está presente y qué células o qué elementos tiene ese líquido. ¿Sí? Entonces va a ir una muestra para la bacteriología y una muestra para hacer un citoquímico. Mínimo van a ir entre 2 y 3 muestras, dependerá de qué es lo que se sospeche que tiene el paciente, o tal vez más. Dependerá de a qué laboratorios hay que remitir las muestras. Esto en el momento será un enfermero o enfermera que esté participando del procedimiento quien tenga los frascos estériles y en forma estéril
se los acerque a la persona que está haciendo la punción para que los pueda cargar. Esto sería una toracocentesis diagnóstica. También podemos hacer múltiples toracocentesis que sean terapéuticas, que sean evacuadoras. ¿Cuándo se hace esto? Cuando la cantidad de líquido coleccionado no es mucha, y el paciente a las 24 horas de realizar la toracocentesis, que en este caso la primera va a ser diagnóstica y terapéutica, que se va a enviar sí o sí material al laboratorio, sacamos una placa a las 24 horas y coleccionó nuevamente menos de 100 mililitros, ¿sí? 50, 60 mililitros de líquido nuevamente. Se volverá a punzar al paciente, se retirará esto, ya no como diagnóstica, sino como terapéutica, y se esperarán unas nuevas 24 horas a ver si esto se repite, o si aumenta. En el caso de que el paciente tenga un neumotórax, ¿sí? Un hemoneumotórax, o un derrame pleural, o un empiema mayor, o luego de dos funciones de estas características, coleccione nuevamente el líquido, ahí habrá que colocar un drenaje permanente. Este drenaje permanente se llama toracostomía con tubo. ¿Con qué tubo? Lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía como tubo pleural, catéter de Argyle, tubo de avenamiento pleural, ¿sí? Y aquí cumple la función de un drenaje. Y un drenaje siempre es una comunicación entre un espacio cerrado y el exterior, sea el drenaje que sea. Por ejemplo, una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es un drenaje si está abierta a una bolsa colectora, ¿sí? Tiene múltiples utilidades, por supuesto, pero cuando está conectada a una bolsa colectora y abierta, es un drenaje. Comunica, ¿qué cosa? La cámara gástrica con el exterior. La sonda vesical es un drenaje, comunica la vejiga con el exterior, ¿sí? Bueno, un tubo pleural, un tubo de avenamiento pleural, comunica la pleura con el exterior. Ahora, tiene características particulares, porque yo no lo puedo dejar al aire en una bolsa, como puedo hacer con una sonda nasogástrica, o puedo hacer con una sonda vesical, o con un drenaje de abdomen. Tiene particularidades. ¿Por qué? Porque está en una cavidad que funciona con diferencia de presiones. A diferencia, valga la redundancia, de una cavidad virtual como puede ser la cámara gástrica, la vejiga, los drenajes que se dejan en una herida quirúrgica abdominal, los drenajes que se dejan en una herida quirúrgica de tórax que no se irrumpió en la pleura. Es un espacio cerrado. Recuerden, la cavidad torácica es un espacio cerrado que funciona a presión negativa. Si yo lo abro, positivizo esa presión y colapso el pulmón. Y acá quiero hacer un paréntesis importante para que nos pongamos de acuerdo con ello. Si alguien no recuerda fisiología respiratoria, no va a entender el funcionamiento de un drenaje pleural. Entonces las invito a que si tienen dudas, repasen desde el libro de fisiología, o de lo contrario, en YouTube, donde ven otras clases, están las clases de fisiología respiratoria de repaso. O tomen los apuntes de adultos 1, donde ya han visto fisiología respiratoria, ya han repasado volúmenes y capacidades pulmonares, donde hayan repasado cómo se modifica la presión durante la inspiración y la expiración, porque es importante que estemos de acuerdo en que la presión intratorácica siempre es negativa, aún con el tórax lleno de sangre. Perdón, lleno de aire. ¿Sí? Aún con el tórax lleno de aire, en la inspiración profunda, donde yo inspiro hasta donde no doy más, aún así, en relación con la atmósfera, la presión sigue siendo negativa. Entonces, esta presión intrapleural, que sigue siendo negativa, la tengo que poder sostener para sostener la estructura del pulmón. No tengo tiempo de adentrarme a hacer un repaso de fisiología respiratoria, por eso les pido que por favor, si tienen dudas, por supuesto que me las pueden comentar cuando en la próxima clase nos reunamos y hablemos nuevamente de lo que haya quedado de esta, pero es sumamente importante que vuelvan al texto para poder seguir todo lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos complejizando esta situación. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que significa tener un neumotórax simple. ¿Y por qué le puse neumotórax simple? Porque hay una variedad específica de neumotórax que vamos a abordar también, que no es el neumotórax habitual, ¿sí?
Profe, Sí. una pregunta. ¿La presión negativa es entre las pleurias, no sé la palabra, o es en la cavidad torácica? O sea, que es negativa en relación a la atmosférica. La presión transpulmonar o la presión intrapleural siempre tiene que ser negativa, porque si no el pulmón colapsaría. Por Por supuesto eso, que pero no sabía si era en el contenido o en el continente. en realidad cuando vos inhalás, vos respirás, cuando entra el aire, en realidad vos no inhalás activamente nunca, salvo que estés haciendo meditación o haciendo respiraciones. Si no, no nos damos cuenta que el aire está entrando. Justamente, no nos damos cuenta porque la presión intraalveolar es siempre negativa también. Está por debajo de la presión de la atmósfera. Si no, no podría entrar, porque si las presiones fueran iguales, el flujo sería de cero. Si yo tengo una presión a un lado en un lugar y tengo la misma presión en el otro, no hay flujo. Para que haya flujo, algo de diferencia de presiones tiene que haber. Por eso les pido que eso lo repasen, porque antes de inspirar, cuando se produce el disparo a nivel del sistema nervioso central, nuestra presión intraalveolar desciende un poco más. ¿Desciende para qué? Para que entre el aire de la atmósfera, que no tiene presión, es nuestro cero. Entonces, como yo no puedo presurizar la atmósfera, tengo que bajar la presión del tórax. Cuando este tórax esté lleno de aire, lo estoy positivizando, pero lo estoy positivizando en relación con mi propia presión torácica, no con la atmósfera, no es que subo por arriba de cero. Por eso les digo que lo vayan y lo lean y cualquier cosa después, si no lo entienden, me lo vuelvan a preguntar. Porque es como Gracias. retener este detalle. Cuando hablamos de aumentar la presión dentro del tórax y la respiración espontánea, nunca es que vamos a superar los 760 milímetros de mercurio que tiene la presión atmosférica ahora acá en Buenos Aires. ¿Sí? Es distinta que en el Himalaya y que es distinta que acá nomás, subiendo la montaña en Córdoba. Porque la altura está relacionada también con la presión atmosférica. Pero siempre tienen que pensar, esto como para redondearlo y hacérselo más sencillo, cuando hablamos de aumentar la presión intraalveolar con un pulmón lleno de aire, siempre estamos hablando de aumentarla en relación con su negatividad original, nunca en relación con la atmósfera. Y exhalamos porque creció la presión adentro del tórax, se estiró y en algún momento sale el aire. También exhalamos en forma inadvertida. Nosotros estamos todo el tiempo inhalando y exhalando en forma inadvertida. A veces yo uso la palabra involuntaria, pero en realidad